Hola a todos, hoy vamos a explicar el título cuarto del libro segundo del Código Civil de El Salvador. Así que hoy nos corresponde empezar a hablar de los modos de adquirir el dominio. Y el primer modo de adquirir el dominio que el Código Civil de El Salvador reconoce es la ocupación. Pero antes de empezar a hablar hay que aclarar algo que es muy importante, muy pero muy importante. Resulta que el Código Civil empieza a desarrollar cada uno de los modos de adquirir el dominio sin decirnos qué son los modos de adquirir el dominio. O sea, el código pareciera asumir que ya lo sabemos sin decírnoslo. Y sí parece una impropiedad, puesto que nos define otras cosas, como por ejemplo que es una playa, pero no nos define qué son los modos de adquirir. Pero eso lo vamos a solventar en este momento. Vamos a explicar o dilucidar de la manera más coloquial posible la definición de qué son los modos de adquirir. Y los modos de adquirir, así a simples rasgos y de la manera más práctica, son aquella manera práctica en la que se transfiere el dominio de un bien a otra persona. Eso, tal cual. El modo de adquirir el dominio es la manera práctica de hacer un traspaso. Así. Bien. Aclarado lo anterior, vamos a explicar en qué consiste la ocupación. La ocupación es un modo de adquirir las cosas que no le pertenecen a nadie, ¿sí? Que no le pertenecen absolutamente a nadie. Y consiste en la aprehensión material de estas, es decir, de adquirirlas. Esto último siempre y cuando la adquisición de estos bienes no esté prohibido por el derecho internacional o por las leyes nacionales. Bien, tal cual eso es la ocupación. Hay que aclarar también que el Código Civil reconoce 4 especies de ocupación, siendo la primera la caza, la segunda la pesca y la tercera la invención y la cuarta el hallazgo. Aunque estas últimas vienen a formar una sola, ya que la palabra invención se toma como sinónimo de hallazgo y no como lo que conocemos o conoceríamos propiamente como un invento. Sí, el código hace esto. No entiendo muy bien por qué, pero a la hora de darle tratamiento a los temas lo hace de esta manera. Bien, habiendo aclarado lo anterior, ahora sí vamos a empezar a hablar propiamente de la ocupación. Y vamos a empezar por el artículo 587. Cabe destacar que el tema de la ocupación abarca desde el artículo 587 del Código Civil hasta el 623. Entonces empezamos por el primer artículo. El primer artículo nos dice que se adquiere por ocupación el dominio de los bienes que no le pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida ni por el derecho nacional ni por el derecho internacional. El siguiente artículo, el 588, nos dice cuáles son las principales especies de ocupación, siendo estas la caza y la pesca. Empezando por la caza, nos damos cuenta que esta tiene dos variantes principales, y es que solo se puede pescar en tierras o propiedades propias o en tierras o propiedades ajenas, pero con permiso escrito del dueño de estas. Esas son las primeras dos variantes. La siguiente variante sería que solo se puede cazar en temporada y con aquellas armas que no estén prohibidas. Bien, ahora vamos con la pesca. Respecto a la pesca, el artículo 592 nos dice que en el mar territorial solo pueden pescar o los salvadoreños o los extranjeros domiciliados en nuestro país. Pero en el resto de aguas, que ya vimos cómo se subdividen los límites de las aguas territoriales y, bueno, todas las variantes del agua, eh,
en el resto de aguas puede pescar cualquier persona. ¿Sí? Luego, el artículo 593 nos dice que los pescadores podrán hacer de las playas y del mar el uso necesario para la pesca, e incluso el de las tierras contiguas, hasta el límite de 10 varas de la playa. Pero el artículo 594 nos da cierto límite a esta autoridad que tienen los pescadores, y es que de estos deben de respetar la propiedad privada y las construcciones ya hechas. Dando un salto hasta el artículo 603, el código nos dice que la pesca estará sujeta a ordenanzas especiales, a ordenanzas municipales obviamente, que sobre ellas se dicten, y solo podrá pescar en temporada y con los procederes que no estén prohibidos en la ley o en esas mismas ordenanzas. Bien, ahora nos toca hablar ya de lo que es la invención o el hallazgo, que como lo dijimos en la primera aclaración, el Código Civil toma a la invención como sinónimo de hallazgo, por alguna razón. No sé cuál es, pero así lo hace. Entonces, basados en lo que nos dice el artículo 605 del Código Civil, tenemos que la invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere el dominio de ésta apoderándose de ella. De esa manera se adquiere el dominio de las piedras, conchas u otras sustancias que arroja el mar y que no presentan señales de dominio anterior. En teoría, se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona el dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante o la primera persona que las encuentre. Y digo en teoría porque cuando los bienes que se encuentran parecieran tener señales de dominio anterior, pasa una variante verdaderamente curiosa que ya vamos a analizar. También hay que tener en cuenta que no se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para aligerar la nave. Esto en una situación de emergencia, obviamente. Y por lo tanto esas cosas no pueden ser ocupadas por otra persona. Lo que sí es una especie de invención o hallazgo es el descubrimiento de un tesoro. ¿Y qué es un tesoro? Bueno, pues el artículo 606 nos dice que se llama tesoro a las monedas, joyas u otros efectos preciosos que, abandonados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados y escondidos sin que haya memoria o el más mínimo indicio de quién puede ser su propietario o dueño. Ahora, el descubrimiento de un tesoro se rige por las siguientes reglas. Si un tesoro es encontrado en terreno ajeno, este se dividirá en partes iguales entre la persona que lo encontró y el dueño del terreno. Pero esto solo sucederá cuando el descubrimiento de este tesoro haya sido hecho de manera fortuita o con permiso escrito del dueño del terreno. Si no se hizo de esta forma, todo el tesoro le va a pertenecer al dueño del terreno. Ahora, aclarando que la invención o el hallazgo aplican solo de esta manera, cuando algo se encontró y no se sabe de quién es y tampoco hay manera de saberlo, porque cuando sí aparenta pertenecerle a alguien ocurre el procedimiento o la variante particular que les dije al principio, y es esta que vamos a ver a continuación. Esto está en el artículo 610 y dice: si se encuentra una especie mueble que pareciere perdida, esta deberá ponerse a disposición del dueño durante de 48 horas. Esto es hacer del conocimiento público. Si nadie llega dentro de ese periodo de tiempo a justificar la propiedad de esa especie que se encontró, la persona que la encontró debe de entregarla a la autoridad competente para que ésta ordene su depósito. Y esta misma autoridad dará aviso
por medio del diario oficial y un diario del departamento, si es que lo hubiere. Y también en carteles que se situarán en 3 de los parajes públicos más frecuentados del lugar. Si aún así no apareciere nadie que pueda acreditar la propiedad de esos bienes, estos avisos se darán nuevamente, hasta por 3 veces, con un intervalo de 30 días entre cada una de estas veces. Y si después de este último aviso no se recibe ningún tipo de apersonamiento por alguien que pueda acreditar el dominio de esos bienes, se esperará un año contado desde ese último aviso. Y si dentro de ese tiempo no se presenta ninguna persona que haya podido justificar debidamente el dominio que tiene sobre los bienes encontrados, entonces estos se van a vender en pública subasta. Y el producto de la venta de estos será calculada. Y de ese cálculo se van a deducir tanto las expensas de conservación y aprehensión y todo lo demás que hubiere sido generado. Y luego de todo eso, si queda un remanente, de este remanente, la cuarta parte se le va a entregar en calidad de compensación a la persona que lo encontró. Esto en base al artículo 611. Y ojo, que la persona que encontró esta especie de bienes solo tendrá derecho a esa cuarta parte del remanente si siguió todo el procedimiento anterior, porque si no, más allá de haber tenido algún beneficio, podría tener problemas, porque se le puede obligar a indemnizar daños y perjuicios e incluso se le podría acusar de hurto, y esto no es nada agradable. Además de que lo que le correspondería a él en calidad de gratificación se perdería y se entregaría a el Tesoro Nacional. Pero en caso de que sí se haya seguido el procedimiento adecuado, la persona que encontró esta especie de bienes va a recibir la cuarta parte que le corresponde del remanente y sobre el resto sería asignado al Tesoro Nacional. Esto en base al artículo 612. Ahora, el artículo 616 nos da una variante que nos explica que hay cosas que definitivamente no se pueden adquirir por medio de invención o hallazgo, como las especies provenientes de un naufragio o las apropiadas por insurgentes, bandidos o piratas. Esto último en base al artículo 622. Y el artículo 621 nos dice que en caso de una guerra de nación contra nación, el Estado será el propietario de todo lo que adquiera como producto de esta guerra. Y bien, eso fue la ocupación como modo de adquirir el dominio de los bienes. Esta explicación llega hasta aquí y nos vemos en el próximo video.